Pensé bueno, que es un hombre de relevancia mundial, como tantos que tenemos en nuestra cultura, y que merece la pena enseñarlo al mundo y sobre todo a Europa, donde él desarrolló una gran parte de su actividad y era apreciado, porque viviendo en Centro Europa me he dado cuenta y he padecido que nos consideran de una casta inferior, de una cultura inferior. Siempre nos miran por encima del hombro. Creo que sin menospreciar a nadie tenemos todo el derecho a sentirnos orgullosos de nuestra patria y sobre todo de nuestra cultura, por todo lo que hemos hecho. En fin, que me siento orgulloso de ser español. Creo que Herrera es un personaje por todo, por su tremenda coherencia personal, por su trayectoria científica, por su trayectoria humana. Es un personaje del que todos los españoles, solamente por el hecho de ser españoles, independientemente de nuestras ideas políticas, debemos sentirnos orgullosos. Esto es una faceta. Herrera es uno de los personajes más innovadores, más modernos, más rompedores del principio del siglo XX. Está por encima y por delante, bueno, no por encima, sino digamos por delante de muchos coetáneos suyos, y la máxima autoridad científica del siglo XX, Albert Einstein, se preciaba de ser su amigo. Es un individuo que ha realizado hitos empíricos, porque no tenía los materiales para plasmarlos, como el traje espacial, que estuvieron casi 40 años por delante de la ejecución, con una tecnología muy inferior, a pesar de lo cual supo suplirlo con algo que probablemente limitadamente hubiera funcionado. Resolvió las ecuaciones que permiten volar a los helicópteros. Es una persona, realizó el mejor túnel de viento de su época, en el principio de la aviación, en Cuatro Vientos. No estaba en el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, estaba aquí, en Cuatro Vientos. Es una persona delante de la cual hay que descubrirse, y el mejor homenaje, una vez más, le ha venido del exterior, el reconocimiento póstumo del que le ha hecho objeto la NASA, considerándolo realmente el pionero y el padre de la carrera espacial en lo cuanto a la protección del cuerpo humano se refiere. Yo creo que es importante que se difunda la figura de Emilio Herrera por muchos factores. Una, porque en su trayectoria personal es un hombre que demuestra que la lealtad a las ideas es imprescindible en el ser humano. Él siguió una trayectoria humana completamente atípica si examinamos sus primeros años de vida, precisamente por la lealtad a las ideas que él tenía y a sus creencias. Creo que también es una manera de ver, y que nos hace mucha falta a todos los españoles de dentro y de fuera, que más allá de los matices, de las peculiaridades, de cómo veamos lo que a nosotros individualmente nos parece el mejor modelo social, debemos de tener una cohesión de país, una cohesión de sociedad, una cohesión de sociedad civil, que desgraciadamente en este país no es lo más arraigado ni lo más establecido. Somos muy buenos en hacer nuestra propia autocrítica, pero somos incluso demasiado buenos. Debemos de también saber ver qué es lo que hay de bueno en nosotros y entre nosotros. Hombre, eso es evidente del estudio de su biografía, ¿no? Pero yo creo que Herrera es un personaje que, por sus lealtades, está por encima de ideologías. Él es sobre todo leal a sí mismo, leal a sus ideales
leal a lo que él creía que tenía que hacer. Por eso no encaja, rompe los esquemas. Por eso se da la paradoja de que el último presidente de la República le pidió permiso a su rey para seguir sirviendo a la República cuando el rey se exilió. Y a partir de ese momento Herrera fue completamente leal al régimen establecido en el país y elegido en el país. Yo creo que personajes como Herrera nos hacen ser mejores personas, porque nos dan un ejemplo de vida, nos dan un ejemplo de coherencia, nos dan un ejemplo de trabajo, de investigación, de estudio, de organización. Si eres una buena persona, forzosamente terminas siendo pues un buen donde vivas, un buen suizo, un buen alemán, un buen español. No me estoy refiriendo a que un buen español sea alguien que tenga que salir como salíamos en la época de los tercios, pero un buen español fundamentalmente es una buena persona que quiere tener una coherencia en su vida, una honestidad en su vida y aportar lo que pueda tener dentro de él de positivo para la sociedad. Yo creo que la motivación de este documental tiene sus raíces en un viaje con unos amigos franceses en América del Sur, en el que me preguntaban insistentemente por las reservas, ¿dónde estaban los indios? ¿Dónde estaban los indios en Corrientes, Entre Ríos, Salta, Jujuy? Yo decía, aquí, este es un indio, el otro es un indio. No, esos son personas normales. Y yo les decía, son personas normales porque en nuestra cultura no los hemos ni exterminado ni relegado a zoos, que es lo que realmente son las reservas de indios. Les decía, aquí el indio, mezclado más o menos por la convivencia centenaria con los europeos, es desde el limpiabotas hasta el gobernador provincial. Es así. Me di cuenta que necesitamos hacer algo, todos, empezando por el gobierno de la nación, empezando por las más altas instancias del Estado, y me estoy refiriendo al rey, pero todos debemos de secundar este esfuerzo en la medida de nuestras capacidades, de nuestros intereses, para terminar de una vez con la leyenda negra. No olvidarla, porque seguro que hubo cosas que hicimos mal, pero gente tan poco hispana como Darwin y Humboldt hicieron largas cartas de elogio al sistema colonial español y la justicia con la que trataba a las poblaciones nativas, y especialmente hicieron hincapié, Darwin hizo mucho hincapié en su comparación con el sistema colonial inglés. Siendo inglés, decía que los súbditos de su graciosa majestad deberían haber aprendido cómo los españoles intentaban elevar el nivel de los nativos y no explotarlos. Herrera, en esta demostración de lo que somos, de lo que hay de positivo en nuestra cultura, creo que es el buque insignia del siglo XX. Es una persona que puede transmitir una imagen más dinámica de genios, más de laboratorio, más de dominio especializado, pero también trascendentales como Ramón y Cajal, como Gregorio Marañón. Pero esto queda más para las élites. Herrera lo puede mostrar mucho mejor al mundo. Como he dicho, creo que es una labor de todos. Un grano no hace un granero, pero desde luego ayuda al compañero. Si todos ponemos un poquito de nuestra parte, yo creo que tendremos una repercusión más allá de lo que puedan decir nuestros diplomáticos, por muy hábiles que sean. Tendremos una proyección social y cultural en Europa que nos coloque de una vez en el lugar que nos corresponde
dentro de nuestro continente y dentro de nuestra propia cultura europea, que vean que pertenecemos a esa corriente cultural europea de base, común a todos, que nos une, y que nunca hemos sido extraños a ella. Es más, muchas personas piensan que junto con Italia somos uno de los pilares fundadores, no solo por haber dotado por oposición a nosotros de su sentido nacional a muchos países, como por ejemplo Holanda, sino por haber difundido las ideas del humanismo que habían llegado a Europa o se habían conservado en Europa fundamentalmente por la labor de nuestros monasterios, de nuestras escuelas de traductores, que facilitaron el lanzamiento de la cultura cuando nos libramos de la lacra de una guerra continua y endémica de 700 años.